Hola, nosotras somos estudiantes del profesorado de educación primaria. Y hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Nosotros no estamos abiertos o abiertes al diálogo. Nosotras, nosotres y nosotros. Las diputadas que están indecises. Muchos y muchas gracias y gracias. En los últimos años escuchamos palabras nuevas, como chiques, compañeres y todes. Al principio sonaban raras para muchas personas, pero con el tiempo fueron tomando fuerza. No se trata solo de cambiar las letras, sino de modificar y transformar la manera en la que hablamos y nos comunicamos con los demás. Ahora yo te pregunto, ¿cómo llegó a la sociedad? El lenguaje inclusivo nació dentro de los movimientos sociales que buscaban dar visibilidad a identidades, pero que por mucho tiempo fueron silenciadas. Comenzó a expandirse entre las y los jóvenes en espacios educativos, en movimientos feministas y colectivos de diversidad. A través de las redes sociales, las campañas y los debates públicos se fue transformando para convertirlo en una forma de respeto e igualdad. Con el tiempo, estas palabras empezaron a formar parte de la vida cotidiana, de las aulas, en los medios y en la cultura. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué es tan importante para quienes lo usan? Para mucha gente, usar el lenguaje inclusivo tiene que ver con sentirse parte, sentirse reconocida, no quedar afuera. Sirve para mostrar que existen muchas formas de ser y de estar, no solo lo masculino o lo femenino. Decir todes no es una moda, es una manera de decir acá estamos, pero ¿por qué decimos que es un proceso? Es un proceso porque cambiar la forma de hablar no pasa de un día para el otro. Es algo que lleva tiempo porque nos hace aprender, pensar y entender al otro para poder incluir a todos de verdad. El lenguaje cambia todo el tiempo, pero este no es la excepción. Porque todavía hay debates, resistencias y aprendizajes en marcha. No todos lo usan, y está bien, el cambio lleva tiempo. Pero lo importante es comprender que cada palabra que elegimos tiene poder. El poder de incluir o dejar afuera. El lenguaje inclusivo nos invita a imaginar un mundo donde todas las personas se sientan parte. Porque nombrar también es una forma de cuidar. Cuando cambia la forma en la que hablamos, también cambia la forma en la que nosotros vemos al mundo. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo una idea o forma de hablar se va metiendo poco a poco en la cultura? Bueno, eso es lo que Abraham Moles define como un proceso de inscripción sociocultural. Básicamente es algo nuevo, una idea, una práctica o una palabra. La misma va pasando por distintas etapas hasta que se vuelve parte de la vida cotidiana. En nuestro caso, elegimos hablar del lenguaje inclusivo como un ejemplo de ese proceso. Bueno, todo arranca con el creador, es decir, con quienes tuvieron la primera idea. El lenguaje inclusivo inicia más o menos en los años 2000. Todo esto a partir de los movimientos feministas y los colectivos LGBTIQ+. También se encontraba gente del ámbito académico, es decir, con alumnos que estaban un poco cansados de un trato masculino. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos se encontraban con que decían alumnos, ciudadanos, y no se identificaban con este trato, entonces empezaron a implementar otras palabras, como por ejemplo compañeros, ciudadanos. Acá donde nace la innovación es una nueva forma de reconocerse y nombrarse, sin dejar afuera a nadie. Después viene el micromedio, que son quienes analizan y discuten la propuesta. Aquí aparecen docentes, analistas, periodistas. Gente que se pregunta, ¿esto de verdad sirve? ¿Cómo se usa? ¿Tiene sentido cambiarlo? Por eso comienzan a aparecer documentos, archivos e incluso recomendaciones como de la ONU o la UNESCO. Pero también existe una resistencia, por ejemplo por parte de los sectores más tradicionales como la Real Academia Española, que dice que no hace falta cambiar nada. Por eso, en esta etapa del lenguaje inclusivo se pone todo bajo la lupa, donde se analiza, se estudia y se legitima todo, ¿o no?
El tercer paso son los más medias, es decir, los medios y las redes. Entre el 2015 y el 2020 el tema explotó. Se empezó a hablar en teles, en programas de radio, en debates políticos, en redes sociales, en todos lados. Palabras como todes o les pibes se hicieron virales, lo cual generaron un montón de discusiones. Los medios ayudaron a que la idea se conozca masivamente, pero también a que se polaricen las opiniones. Ahí es cuando el lenguaje inclusivo deja de ser algo de un grupo chico y se convierte en tema de todos. Después viene el macromedio, que es cuando la sociedad en general empieza a utilizarlo o al menos a reconocerlo. Por ejemplo, escuelas, universidades o municipios comienzan a incluirlo a sus documentos, mensajes o carteles. Aunque es cierto que hay mucha gente que aún no lo utiliza o está en contra, es cierto que el lenguaje inclusivo ya se instaló. Podemos encontrarlos en la música, el arte, las calles, las redes sociales. Por eso, el lenguaje inclusivo ya forma parte de la vida cotidiana. Pero ojo, porque el proceso no termina ahí. Como dice Moles, la cultura es un ciclo y lo que se crea genera nuevas ideas. Hoy, por ejemplo, se usan otras maneras de incluir, pero sin usar la E. Como por ejemplo decir las infancias en vez de decir los niños. Eso muestra que el lenguaje sigue cambiando y que nada queda quieto, sino que se transforma todo el tiempo. El lenguaje inclusivo es un claro ejemplo de inscripción sociocultural, ya que pasa por un periodo de etapas donde nace a partir de una necesidad, se analiza, se difunde y termina por estar inserto en la cultura nuestra, que más allá de que haya disputas, gente que sí, gente que no, está hoy en día con nosotros. Nombrar también es una forma de cuidar y de reconocer al otro.